Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Les pido, como siempre, que quienes puedan vayan prendiendo las cámaras, manejarnos poco por el chat en la medida de lo posible, abrir los micrófonos, si no se puede, y usamos el chat. Si algún compañero o compañera que esté al tanto de eso y pueda ir leyendo los comentarios de los demás, sobre todo porque voy a usar ahora la función de compartir pantalla y eso me facilita no estar distrayéndome con el chat, que a veces hasta lo pierdo de vista. Bueno, ¿cómo vienen con la materia, con los temas? ¿Cómo les fue en el control de lectura? ¿Qué les pareció la modalidad? Si quieren, dedicamos ahora 2 o 3 minutitos para hablar de eso, mientras hacemos tiempo para que se conecten todos y todas quienes faltan. ¿Cómo les fue en el control? Profe, con respecto a la modalidad, está bien, fue medio intensivo, pero estuvo bien. Yo en mi caso hice 5 de 8 bien, Bien. y había un par que me parece Ujú. que no las hemos visto, porque la verdad no me sonaba para nada lo que preguntaban, pero bueno, las que pude las hice. Todos tuvieron las mismas preguntas, así que si querés comentame cuáles eran las que te desorientaron. A ver, ya me fijo en el campus y le digo. Dale. No pude volver a Quizás entrar al hagamos, campo de las preguntas. No están más, me parece. ¿cómo lo No, sé? no pude volver a ver las preguntas, yo particularmente. Ah, desaparecieron. A mí sí. Desaparecieron. En mi A caso mí no me están, aparecieron Bueno, directamente, no después, pude entrar. y cuestionarios. ¿cómo, Catalina? ¿No pudiste entrar? No, no sé si era el campus que lo tenía tildado, mi celular, pero me aparecía que no lo podía, que no disponible me aparecía. Bueno, hagamos así. Quienes hayan tenido algún tipo de problema técnico, en el sentido de no haber visto el cuestionario, o entraron y se interrumpió, o lo que sea de ese tipo de problemas, escriban al mail. Yo ahora busco el chat y les dejo de vuelta, ya lo tienen, pero para que lo tengan aún más a mano. Ahí lo estoy escribiendo. El mail de la cátedra. Escriban y expliquen la situación porque más que nada no tanto mirando al control de lectura que pasó, sino pensando en la evaluación, que pareciera que va a ser así, porque lo de la presencialidad, que en principio se estaba proyectando, da la impresión que no va a poder ser. Así que sería interesante que manejemos con agilidad este sistema, que va a ser, repito, el sistema de examen. Y si hay problemas individuales de conexión o de acceso o lo que fuera, ir corrigiéndolos. Bueno, ¿algún comentario más sobre el control de lectura? Yo lo único que me pasó, pero creo que de distraída, fue de que no me di cuenta que había otra página. Y me quedó un minuto nomás para responder lo último. Y la última me quedó sin Ah, bueno. responder. Pero fue de eso, o sea, digamos que me puse a ver y no me fijé que seguía. Es más, estaba esperando que se cerrara y como que en el último momento vi que decía siguiente página. A mí me pasó lo mismo, Bueno, profe. sí, está bien. Eso es un problema nuestro, que no fuimos demasiado claros en la explicación de cuántas preguntas tenía el examen. No nos pasó las veces pasadas en el parcial porque ahí sí les dejábamos previamente un instructivo con la explicación de paso por paso de cómo era la modalidad y el sistema. Esta vez quizás no lo hayamos puesto y bueno, eso de vuelta sirve para ir testeando a prueba y error el mecanismo. Lo tenemos en cuenta igual, lo vamos a tener en cuenta. Si quieren, escriban al mail todas estas cosas para que, o sea, todo aquello que ustedes crean que nosotros tendríamos que tener en cuenta para modificar o corregir,
escríbanlo porque si algún sentido tiene esto del control de lectura, además de mantenerlos, hacerles un seguimiento en el avance de la cursada, es testear el mecanismo. Bueno, ¿algo más o quieren que arranquemos con el tema de hoy? Después vamos a ver si hacemos una clase de repaso o no. Sí. El día del parcial, ¿nos Joaquín. van a dar un poco más de tiempo? Porque fue como muy rápido también. El día del parcial hemos manejado 20 preguntas y no me acuerdo cuánto tiempo dábamos, si era media hora o eran 25 minutos, o eran 20, no me acuerdo. Eran más preguntas y por lo tanto más tiempo, pero no me acuerdo ni tengo presente cuánto tiempo tuvieron ahora. ¿Eran 8 preguntas y cuánto tiempo? 10 minutos. 1 minuto por pregunta. Puede que sean 2 minutos por enunciado, por ejemplo. Una cosa por el estilo. O minuto y medio. Creo que estábamos manejando esos parámetros. Profe, Sí, se hace un poco... Sí, sí, perdón. Viviana. Sí, me pareció que es a partir de las X hora empieza a correr el tiempo y se cierra a los 10 minutos. Me parecería por ahí un poco más, más tranquilo que los 10 minutos o los 12, los que fuere, empezaran a correr a partir de que te conectás. Y que haya una ventana de conexión, por ejemplo, en este caso, que eran 10 minutos de media hora. Por ejemplo, de 16:30 a 17 horas, conectate cuando puedas, pero a partir de que te conectás dura 10 minutos. Porque, por ejemplo, yo tuve problemas porque no vi que estaba en eventos, lo había visto hoy temprano. Después desapareció eventos de mi pantalla y me fijé, bueno, Bien. por supuesto en el WhatsApp, y entonces Ross puso, fíjate en eventos, le puso a alguien, y ahí lo encontré, pero creo que perdí como 2 minutos. Igual me sobró el tiempo, me alcanzó bien, Claro. pero es problemático eso. Es que si uno... Claro. Si más o menos leíste el tema, lo tenés presente, estudiaste, son enunciados muy breves y las Sí. diferentes respuestas tienen, digamos, hay variaciones groseras entre sí. No es que cambie una coma, un acento o una sola palabra, y si cambia una palabra, esa palabra significa un concepto grueso. Entonces, no es algo que necesite meditar 10 minutos por cada enunciado, ni mucho menos, es algo que quieras ir a leer la respuesta, que es lo que se quiere desalentar. En el caso que vos planteas, Viviana, es complicado por 2 razones. Por un lado, porque el sistema no sé si nos permite hacer ese juego, pues esto está todo automatizado por el modelo. Y segundo, porque si tenés una ventana de media hora y 10 minutos para hacerlo, por ejemplo, vos podías terminar el control de lectura a las 5:10 y una compañera conectarse a las 5:15 y vos pasarle todas las respuestas. Yo sé que no debe ser tu caso, pero No, uno como docente tiene que prever. profe, no, no sería así, porque el control sería después de que se cierra para todos. Ahí recién aparecerían las respuestas. Igual que pasó ahora, pero ponele, en vez de... Sí, aparecen las respuestas, pero vos podés pasar los enunciados. ¿Entendés? Vos podés pasar los enunciados, me hace pregunta tal cosa, y la otra claro, persona eso entra sí. 10 minutos antes del cierre y tuvo media hora para leer en el medio. Y ya en vez de ser 2 minutos por pregunta, es 40 minutos para... Y cambia, se pervierte todo el sistema. Es complicado. Lo que sí podemos hacer es agregar algunos minutos, no solo calcular tantos minutos por enunciado, sino contemplar unos 5 minutos al principio para la agilidad de la conexión y demás, por eventuales problemas, y sumarlo al tiempo total. Eso podría ser. ¿Está bien? Sí, yo creo que a la Es hora de complicado. responder, no, el tiempo para mí estuvo bien. El tema es quizás por ahí esta distracción que yo tuve de que no vi que seguía. Pero, por ejemplo, Bueno, pero incluso es un con problema eso, nuestro, repito, tendríamos que haber sido más claros. claro, incluso en eso me quedó solamente una respuesta sin contestar, que se me cerró justo, pero si no, bien con el tiempo. Por eso, vos con esos problemas llegaste bien con el tiempo, Viviana se conectó tarde, llegó bien con el tiempo. Da la impresión que el tiempo
más o menos anda por ahí. O sea, respondiendo a Joaquín, se va a parecer bastante en proporción, van a ser más enunciados y por lo tanto más tiempo, pero va a ser una cosa más o menos proporcional a lo que estamos manejando en la medida que funcione. Por lo que estamos charlando, da la impresión que el tiempo no es tanto problema, ¿sí? ¿Les parece que entremos en tema de clase de hoy? Voy a compartir pantalla. Bien, ahí están viendo todos el PowerPoint, ¿sí? Sí, se ve bien, profe. Sí. Bueno, vamos a trabajar hoy. Hoy es la última clase que tenemos juntos, por lo menos conmigo, hacer una materia bimestral y particularmente con quienes están en el plan nuevo, ya no nos vamos a ver antes del examen. Así que, de todas maneras, tienen ahí el mail y, bueno, los canales del campus para consulta. Después, como les decíamos, existiría la posibilidad de pautar una clase de repaso, pero creo que caería un día antes, si respetamos la jornada del viernes, que es cuando nos estamos viendo, quedaría un día antes del examen. Yo no creo que estén demasiado interesadas ustedes en vernos 5 minutos antes del examen, pero si fuera así, por mi parte no hay problema. Si no, está el canal del campus, está el canal del mail, y bueno, por esas vías seguimos en contacto. Las personas que están en el plan viejo, vamos a estar charlando para la segunda parte y el trabajo práctico que tienen que hacer. Les decía, vamos a ver hoy lo que sería la unidad 10 del programa, que se asocia especialmente al problema de la prevención del delito y a esa parte del título de la materia que es política criminal. Estamos en criminología y política criminal, y en buena medida lo que hablemos hoy está íntimamente asociado con el problema de la política criminal. Nos vamos a manejar con el texto que tienen a su izquierda como material de lectura obligatoria, que es un artículo de Máximo Soso, un profesor de Santa Fe, que está subido al campus, y les dejo yo, a mi gusto es demasiado extenso ese texto de Máximo Soso. Quizás abunda y sobreabunda en ejemplos de implementación de tácticas y estrategias de control del delito en Europa y en el mundo anglosajón, que yo no sé si es tan interesante para lo que vamos a conversar nosotros. Como alternativa, les sugiero que vean también como alternativa, en lugar de aquel texto, quienes quieran, pueden buscar en internet, es una revista abierta y de acceso gratuito, el segundo trabajo, también de Soso, es bastante más actual, y contiene algunas referencias al caso argentino en particular. Se llama Gobierno Local y Prevención del Delito en la Argentina. Lo buscan por ese nombre y en PDF lo consiguen enseguida. Así que eso a título de sugerencia. Pero alguno de esos dos vean, porque yo no sé si vamos a llegar a ver en esta clase todos los temas que tenemos que tocar, y como ya vieron en el control de lectura, el sistema de evaluación hace que entren muchas preguntas, muchos enunciados, y como entra mucho, se tocan muchos temas. Como se tocan muchos temas, probablemente no queden afuera este que vamos a conversar hoy, ¿sí? Así que traten de verlo. Y a título de lectura complementaria, quienes quieran profundizar en algunas cosas que vamos a conversar y tengan tiempo y ganas, bueno, sugiero la lectura de Kessler y de Victoria Ragnuni en esos trabajos que están ahí. El libro no se consigue, el de Kessler, en versión digital, pero el artículo que menciono sí, está disponible en internet, y lo mismo con el caso de Ragnuni, está para bajar en algunas páginas, en PDF siempre. Bien, si tuviéramos que llevar a preguntas específicas, plantear interrogantes específicos asociados a aquella unidad número 10 del programa, podríamos salpicadamente, entre otras, sugerir estos temas, estas preguntas. Y algunas otras también, desde ya. Y probablemente no lleguemos a contestar todas. De hecho, hay algunas de estas preguntas que van a ser objeto de trabajo en otras clases. Me refiero puntualmente al caso de los medios
de comunicación, al caso de la policía. Hay clases específicas sobre sociología de la policía, sobre el rol de los medios de comunicación en el fenómeno de la cuestión criminal y demás. De todas estas preguntas que vamos a tratar de tocar, hay dos que son centrales. Un eje tiene que ver con el problema de la seguridad, o mejor dicho, el problema de la inseguridad. Toda una serie de reflexiones asociadas a la seguridad como en tanto problema público y político que atraviesan nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad? ¿Cómo producir seguridad? ¿A quiénes afecta el problema de la inseguridad? ¿Quiénes reclaman por eso? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están pidiendo al reclamar por más seguridad? Y por otro lado, el eje íntimamente vinculado a este, que es el eje de la prevención del delito, a través de estrategias distintas a la utilización del castigo estatal. Es decir, la pregunta podría ser, ¿cómo hacemos para prevenir el delito sin que la respuesta implique la utilización de la policía, la justicia y la cárcel? O que la respuesta central no pase por ahí. O mientras usamos eso, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Sería una serie de prácticas y discursos asociadas a este problema. ¿Qué hacer con el delito? Además de lo que hace la justicia, la policía y la cárcel. Ustedes saben que, por distintas razones, el paradigma de prevención del delito a través del castigo estatal está en crisis. Nosotros ya vimos que es bastante difícil poder sostener que, por ejemplo, el encarcelamiento de una persona sirva para producir menos delito a través de su resocialización, a través de la intimidación del público, a través de la integración, a través de la neutralización. En general, todas esas proposiciones tienen problemas importantes y la criminología se ha ocupado bastante de la crítica, en términos críticos, de plantear problemas, de por qué fracasa el sistema penal a la hora de prevenir delitos. No se ha dicho tanto en términos propositivos, es decir, qué cosas sí podemos hacer. En general, en el marco de las políticas públicas, criticar suele ser más fácil. Proponer alternativas es un desafío un poco más interesante, importante, digamos, no sé si interesante, pero un tanto más complejo. Y son cuestiones sobre las que se ha trabajado de manera más o menos reciente y también en el primer mundo. Las reflexiones sobre todos estos temas son recientes, son campos de estudio que no tienen más de 2, 3 o a lo sumo 4 décadas, ¿sí? Cuando en cambio el estudio de la prevención a través de la pena sabemos que se remonta bastante más atrás en el tiempo. Pero bueno, para empezar a trabajar estos asuntos, lo que se me ocurre como punto de partida es proponer algunas definiciones, para que quede más o menos claro de qué estamos hablando cuando utilizamos ciertas expresiones. Y la primera expresión clave acá es el término seguridad, ¿no? La pregunta sería, ¿de qué hablamos cuando hablamos de seguridad? Hay un divorcio para hacer una distinción entre dos facetas o dos caras de este fenómeno de la seguridad. Por un lado está la seguridad objetiva, la dimensión objetiva, como dice la placa, del problema de la seguridad. Por otro lado, la dimensión subjetiva. Dicho de manera muy brusca y muy tosca, podríamos decir la dimensión objetiva, la seguridad en términos objetivos, es la delincuencia real. La seguridad en términos subjetivos es el miedo al delito, ¿no? Ahora vamos a tratar de decir algunas cosas más para profundizar estas ideas. Pero en líneas generales, para dar un primer paneo, estamos hablando de estos temas. En el plano objetivo, uno podría decir, bueno, como planteamos recién, la seguridad o mejor dicho, la inseguridad viene condicionada por la producción de delitos. Estamos hablando de situaciones reales de la vida social que implican conductas humanas
que encuadran en alguna norma penal, ¿no es cierto? Una persona roba un vehículo. Eso es una situación real de la vida social que encuadra en un tipo penal. De eso estaríamos hablando cuando hablamos de seguridad, de la delincuencia, que efectivamente ocurre. Ahora, habría alguna aclaración que hacer. ¿Por qué? Porque como algunos autores plantean, ahí ya tenemos una primera reducción, un primer recorte. Como sugiere, por ejemplo, Nicolás Dalorzo, en un artículo, en una revista que presenta en ese video de YouTube, que aparece la captura de pantalla ahí, que se llama ¿De qué hablamos? ¿De qué se habla y qué se calla cuando hablamos de seguridad? Lo que plantean estos autores es lo siguiente. Uno se puede sentir inseguro a partir de un montón de situaciones. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad es la incertidumbre, ¿no es cierto? La inseguridad es la sensación de no saber qué va a pasar el día de mañana conmigo. Yo no estoy seguro cuando no sé lo que me puede pasar mañana. Y desde un punto de vista semántico, esta palabra, seguridad, podría venir asociada a otros problemas distintos a la delincuencia. Yo podría sentirme inseguro, por ejemplo, si no sé si a fin de mes voy a seguir teniendo el trabajo que tengo, o si no tengo cobertura médica para mi familia, o si no sé si cuando me retire voy a tener una jubilación que me permita subsistir. Yo puedo estar inseguro, sentir angustia, sentir incertidumbre, sentir preocupación a partir de todas estas situaciones. Y sin embargo, cuando hablamos de inseguridad a secas, todo el mundo entendemos que estamos hablando de delincuencia. De forma tal que lo único que parece hacernos sentirnos inseguros es el delito, ¿no? Esto es lo que plantean más o menos estos autores. Dicen, bueno, acá hay un primer recorte. Y luego viene un segundo recorte sobre este. O sea, no solo acotamos el problema de la seguridad a la delincuencia, sino que dentro de la delincuencia no estamos hablando de los delitos de tránsito, de los delitos de la criminalidad de cuello blanco, de delincuencia compleja, delincuencia ambiental, delincuencia de género, si quieren. Estamos hablando de otros delitos. Ustedes ya saben a qué me refiero. Estamos hablando de la criminalidad común, criminalidad predatoria, criminalidad callejera. Cuando salimos a reclamar por más seguridad, estamos pidiendo eso, que disminuya la cantidad de delitos que suponen cierto grado de violencia, o en su lugar cierto contacto directo entre la víctima y el agresor, y que implique una ofensa primordialmente sobre la persona o sobre los bienes de la víctima, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que los otros problemas, los otros delitos, no nos preocupen, esos que mencioné. Pero si nos preocupa la corrupción, las pancartas no dicen queremos más seguridad, dicen que se vayan todos. Si nos preocupa la delincuencia de género, las pancartas dicen ni una menos, no dicen queremos más seguridad. ¿Se entiende un poco la idea? Hay un doble recorte, una doble reducción, de forma tal que se producen asociaciones conceptuales, asociaciones mentales, y todos entendemos que inseguridad equivale a delincuencia callejera, delincuencia común, delincuencia predatoria. Esto puede ser visto solamente como un tema conceptual, semántico, un problema de las palabras que usamos y nada más. Lo que se plantea es que puede ser así, pero también está el riesgo de que esas asociaciones mentales que hacemos continúen y, digamos, además de decir seguridad equivale a delito callejero, continuemos en esa cadena de que la solución es la mano dura y más policías y más cárceles, ¿no? Como que se va construyendo todo un sentido común, una cadena de equivalencias que hace que los problemas automáticamente sean reconducidos a ciertas dimensiones y las soluciones sean siempre, ya estén prefabricadas. Además, por fuera de esto, que puede ocurrir o no, también algunos hablan de que se produce una especie de efecto de chivo expiatorio. Esta es una sospecha que existe en la criminología desde los primeros estudios acerca del miedo al delito. En la década del 60, en Estados Unidos, un presidente encargó un estudio
a ciertos especialistas acerca de por qué el delito estaba aumentando, ¿no? Porque la sociedad norteamericana en aquel momento manifestaba una profunda preocupación por el problema del aumento del delito. Lo que dijeron los especialistas es que el delito se sostenía en niveles más o menos parecidos, no había incrementado, lo que sí había crecido muchísimo era el miedo al delito, ¿no es cierto? Y la conclusión que sacaron, por lo menos en aquel estudio, es que ese miedo al delito estaba asociado a otro problema social distinto, que era la integración en la vida comunitaria y cotidiana de las personas de raza negra. Entonces, parecía que esto último era lo que generaba inquietudes, incertidumbres, malestar, temor, perturbación, pero a la hora de ponerle nombre a ese problema y darle un cuerpo y tratar de pensar, construir un discurso y soluciones, se hablaba de delito. Entonces esa sospecha quedó en la criminología y siempre está ahí latente. Si cuando hablamos de seguridad, solo estamos hablando de seguridad o hay otros problemas atrás. Cuando empezamos a rascar qué otros problemas puede haber atrás, bueno, está todo esto que estoy mencionando, ¿sí? Pese a todo lo que digo, yo no vería personalmente demasiado problema en identificar a la criminalidad común como un problema específico, más allá del lenguaje que queramos usar, y tratar de pensar soluciones sobre eso, ¿no? Después está la dimensión subjetiva, que tiene que ver, dijimos, hoy lo resumimos como el miedo al delito, pero dijimos, estamos siendo demasiado sintéticos con esto, estamos dando una definición tosca que sirve para arrancar. En general, el miedo al delito es definido en la criminología como la sensación de temor o ansiedad que derivan del delito o de imágenes que las personas suelen asociar al delito. Imágenes o signos que las personas solemos asociar al delito. Estamos hablando de la forma en que subjetivamente procesamos aquel dato de la criminalidad, ¿no es cierto? Las percepciones, sensaciones y sentimientos que nos despierta aquel problema social que existe en el mundo real. Algunos autores como Kessler, en ese trabajo que les mencionaba antes, plantean una división interesante, una clasificación conceptual interesante, entre tres caras de la seguridad subjetiva, tres dimensiones de la seguridad subjetiva. Estos autores dicen, está bien esto del miedo al delito, pero la inseguridad subjetiva no es solo miedo al delito. Hay otras emociones que entran, hay otras sensaciones y hay otras formas, hay otros mecanismos subjetivos que sería interesante identificar. La primera es la dimensión política, es decir, como marca ahí, la inquietud, las preocupaciones derivadas de un problema, de la existencia de un problema público, un problema político que es la delincuencia. Es decir, esta dimensión política comprendería el descontento, los reclamos y las quejas asociadas a una situación general que la sociedad atraviesa y que nos parece inaceptable. Yo estoy preocupado porque hay mucho delito en Argentina. Que yo esté preocupado porque hay mucho delito en Argentina no significa que yo personalmente tenga miedo. ¿Se entiende? Pero si yo estoy preocupado porque, o en Mar del Plata, por ejemplo, hay mucho delito, mi sensación, mi sentimiento de inseguridad, podemos decir que es importante, es elevado, pese a que yo personalmente no tenga miedo, porque quizás vivo en el medio de un country, ¿no? Y sé que tengo pocas chances de ser victimizado. Esto nos lleva a la segunda dimensión, la dimensión cognitiva, que vendría a ser la percepción del riesgo individual de ser víctima de un delito. Es decir, acá ya hay una evaluación, una especie de pronóstico, sobre las chances o probabilidades que yo personalmente tengo, yo como individuo, de sufrir algún delito. Y es distinto a la dimensión política. De vuelta, yo puedo pensar que en Mar del Plata hay mucho delito y creer que en mi situación puntual yo la verdad que no tengo muchas chances de ser víctima de un delito de acá a que termine el año, por ejemplo.
Y la tercera sí es la dimensión emocional, que es donde entran lo emotivo, lo estrictamente emotivo, los sentimientos en el sentido más puro de la palabra. Y acá está el miedo al delito, que sobresale como elemento principal, entre muchos otros sentimientos. Si yo les preguntara qué sentimientos les genera a ustedes cuando leen una noticia criminal más o menos impactante, ¿solo miedo? Probablemente digan no, algunas cosas más, bronca, sensación de, ¿no? A ver, si quieren incluso pueden hasta enumerar en el chat, indignación, angustia, impotencia. Bueno, todo eso entraría acá. Y de vuelta esto no tiene nada que ver con el cálculo racional que yo hago de cuántas chances tengo de ser víctima de un delito, que es la segunda de las dimensiones, o con el problema político que la sociedad atraviesa. Esta clasificación se construyó en algún momento para explicar algunos resultados paradójicos que daban ciertas investigaciones, que mostraban, por ejemplo, que las mujeres, objetivamente hablando, son, desde el punto de vista estadístico, reciben menos cantidad son menos víctimas, son menos victimizadas, pero expresan mayor miedo, ¿no? Esto después fue discutido, esto de que las mujeres son estadísticamente menos victimizadas ha sido discutido. Pero cuando se creía que era así, parecía una paradoja decir, guarda, acá tenemos una población, las mujeres y los adultos mayores, por ejemplo, una población que en las estadísticas oficiales figuran como menos victimizadas y que a la hora de preguntar si tienen miedo o no tienen miedo, responden que sí, en una proporción muchísimo mayor que los jóvenes varones que son muy victimizados. Entonces tratan de explicar esta paradoja y dicen, bueno, por ahí tener mucho miedo no tiene nada que ver con el cálculo, por ahí esos jóvenes sabían que iban a ser, que tenían buenas chances de ser víctimas de un delito, y sin embargo no sentían miedo. O quizás sí sentían miedo, después, bueno, vino con los paradigmas del feminismo y de género, se empezó a estudiar cómo inciden en el estudio de estos problemas las reglas de qué puedo sentir o pensar yo como varón, ¿no? La censura al varón que expresa miedo. Yo no soy tan hombre si digo que tengo miedo. Entonces, a la hora de preguntarle a un varón si tiene miedo por el delito, es más probable que esas pautas culturales condicionen la respuesta y el tipo diga que no, pero si yo le pregunto si tiene muchas chances él mismo de ser víctima, por ahí me dice que sí. O si le pregunto si para él la seguridad es un problema en Argentina, por ahí me dice que sí. Y ahí ya no está tan condicionado por esos estereotipos de género, ¿se entiende? Son, en definitiva, para sintetizar, conceptos que enriquecen un poco la simple idea general de miedo al delito y que permiten entender mejor lo que pasa a partir de ciertas investigaciones. Permiten leer mejor los resultados de ciertas investigaciones. Después, acá, digamos, habría algo que marcar, que es el riesgo de pensar que, como el miedo al delito, o en términos más generales, la sensación de inseguridad se inscribe en el plano de nuestras percepciones, está en la dimensión subjetiva, está en nuestra cabeza, entonces no es un problema real, y el Estado no se tiene que ocupar de eso. Y se subestime esta segunda dimensión del problema de la seguridad. Y se concluya que no hay demasiado que hacer, lo que hay que hacer es prevenir el delito. Ahí lo que suelen marcar las investigaciones es que en realidad el problema de la inseguridad en su dimensión subjetiva, todas estas cosas que estamos hablando, también producen consecuencias reales que repercuten en un desmejoramiento muy importante de nuestra calidad de vida. Hay impactos reales de esto que son percepciones subjetivas. ¿Por qué? Bueno, porque se aplica lo que, tomando de la caja de herramientas de la criminología o de la sociología general, un concepto que es el teorema de Thomas, que dice que cuando las personas definen ciertas situaciones como reales, esas situaciones van a ser reales en sus consecuencias.
¿Qué significa esta formulación? Bueno, que si nosotros creemos que la situación de la delincuencia es grave, vamos a comenzar a hacer o dejar de hacer determinadas cosas sin importar lo que objetivamente suceda. Porque estamos convencidos de que el problema es grave, entonces nuestras rutinas se van a cambiar igual, independientemente de lo que pase en el plano objetivo. ¿Se entiende? Si quieren, ahí les invito, a ver, voy a leer el chat y mientras, bueno, si logro que el chat aparezca. Y acá puede ser Eh, también, perdón, que esté atravesado esto por una subdimensión que es la justicia por mano propia. Eso sería, me parece, porque no sé dónde meterlo. Y me parece que esto del descreimiento de la justicia y el miedo a la inseguridad, miedo y esperar ser víctima y un problema social no resuelto por quien debe, que debe ser el Estado, me parece que de alguna manera hace que aparezca esto de la justicia por mano propia. No sé si estoy hilando mal. Bien, es absolutamente pertinente lo que decís, a punto tal que como uno de los emergentes, o sea, lo que veríamos ahora es una serie de consecuencias que tiene la sensación de inseguridad, independientemente de lo que pase con los delitos realmente. Y uno de los emergentes de los que se habla es la existencia de reacciones de justicia, linchamientos, o de convalidación y apoyo público y social a esas actitudes, a esas conductas de linchamiento. Y yo les pregunto, a ver si alguien quiere participar por chat o hablando, da igual, ¿qué otras cosas, cómo impacta en su propia vida esto del miedo al delito? ¿Ustedes sienten que cambian sus rutinas a partir del miedo al delito, que el miedo al delito condiciona lo que hacen o dejan de hacer? ¿O les resulta totalmente indiferente y el problema pasa de largo? Y depende, por ejemplo, no sé, si vas en la calle, ponele, vas con el celular guardado en la mochila para no estar distraído, qué sé yo, como esas cosas. Bien. Podríamos decir esas cosas, podríamos decir evitar caminar de noche sola o solo, Obvio, sí. pedirle al taxista que me espere cuando entre, cuando llego a casa espere que entro, o me voy de casa y dejo la luz prendida, la luz que da a la calle, o la televisión prendida, ¿no? O voy chateando con alguien mientras camino solo. Todas estas cosas se llaman, o sea, los estudios en estos temas las han denominado estrategias de autoprotección y evitamiento, y es esto que aparece ahí a la izquierda. Las estrategias de autoprotección y evitamiento son acciones defensivas, son conductas que nosotros como ciudadanos realizamos para recuperar la sensación de control sobre la amenaza del delito. Son estas pequeñas modificaciones, pequeñas o no tanto, modificaciones a nuestras rutinas, las cosas que comenzamos a hacer o dejar de hacer. Uno podría ahí subdividir distintos tipos de estrategias de autoprotección o evitamiento. Algunas son muy pequeñas, como por ejemplo, no sé, esto que hablábamos, dejar la luz del living prendido cuando me voy, porque creo que así no va a entrar nadie a casa. Otra puede ser mudarme a un country, como decíamos antes, o mudarme de la periferia al centro, de una casa a una ciudad, o poner rejas, bueno, comprar un perro grande para que esté en el patio. La más visible, la más grosera es el desplazamiento, la mudanza. Me voy de un lugar de la ciudad a otro lugar que percibo como menos riesgoso. Otro eje sería la adquisición de bienes o servicios que provee el sector de la seguridad privada. Contratar garitas, contratar esos autos que vienen y me vigilan cuando entro al garage de casa, cámaras de seguridad, alarmas. Todos esos servicios que prestan las empresas de seguridad privada, que son un montón y se van reinventando todo el tiempo. Objetos no tan sofisticados como las rejas, animales, ¿no? Delegar en objetos o en servicios la gestión de la propia seguridad. Después está la colaboración mutua entre distintos vecinos. Yo le cuido la casa al vecino cuando se va de viaje, sacamos la basura juntos a determinada hora para vernos, esto de pedirle al que me
taxista que me lleva, que espere que yo entre, esa colaboración entre distintos ciudadanos, hasta llegar a la modificación de las rutinas propias, pasar de largo los semáforos en las periferias a las 3 de la mañana, a baja velocidad, pero no quedarme ahí estacionado. Así todo el tiempo. Esto significa inversión de tiempo, inversión de recursos, ¿no? Humanos y materiales en la gestión, recursos y tiempo que podríamos destinar a otros asuntos, en la gestión del problema del delito. Y esto pasa, repito, cuando existe pasa como respuesta a la sensación de inseguridad, no a la delincuencia real. Después uno me puede decir, bueno, pero cuando hay mucha delincuencia, hay mucha sensación de inseguridad, entonces el problema de fondo es la mucha delincuencia. Eso después volvemos, a ver si es así o no es así. Pero necesariamente la derivación de estas conductas y prácticas viene de la seguridad en su dimensión subjetiva, no objetiva. Y después solo menciono otras consecuencias o emergentes de la sensación de inseguridad. Lo que decía por ahí Viviana, el apoyo a políticas, digamos, cuando hablamos de políticas autoritarias y represivas, podríamos también hablar de conductas represivas de los propios ciudadanos, ¿no es cierto? Cuando tenemos miedo, nos sentimos amenazados, vemos con mejores ojos la posibilidad de resignar nuestras garantías, derechos y libertades, y ni hablar de andar pisoteando las garantías, derechos y libertades ajenas. Entonces, la idea es que cuando tenemos miedo, cuando tenemos elevados niveles de sentimiento de inseguridad, tiende a haber un apoyo más robusto a políticas autoritarias, a gobiernos totalitarios, a políticas represivas, reacciones represivas, institucionales o no, frente al problema, frente a la amenaza originaria, que en este caso es el delito. La emergencia de la industria de la seguridad privada, por lo que decíamos recién, la fractura del diálogo comunitario, incluso, bueno, acá teníamos ilustraciones sobre las distintas cosas que estamos mencionando. Fractura del diálogo comunitario tiene que ver con esto de empezar a mirar a toda persona a toda persona desconocida como una amenaza en potencia, ¿no es cierto? Y esto ya llevado a sectores sociales, ¿se acuerdan esas lógicas de construir una discusión interesante ahí entre distintos barrios del conurbano, algunos de los cuales querían construir muros para separarse de otros barrios, los pobladores de esos otros barrios derribaron los muros. Empiezan todos estos enfrentamientos entre distintos sectores sociales, el contraste entre zonas seguras e inseguras, zonas que se refuerzan con todos los dispositivos de seguridad privada, que aparecen como hiperprotegidas, y zonas que quedan, al contrario, expuestas al problema del delito. Entonces a las desigualdades que ya existen se agrega una desigualdad adicional, que es la más alta exposición al problema del delito en zonas periféricas, económicamente periféricas. Bueno, deslegitimación de las agencias políticas y del sistema penal también, porque si se supone que la policía, la justicia y la cárcel están para encargarse fundamentalmente del problema del delito, y el problema del delito nos preocupa demasiado, significa que aquello que tienen que hacer el sistema penal no lo está haciendo, está fracasando en esa misión, en su misión central. Y también las agencias políticas. Acá quien suele quedar mal parado por excelencia, más allá de que la cárcel puede haber una deslegitimación de la cárcel en el sentido común y demás, es la justicia, ¿no es cierto? Con la idea de la puerta giratoria. La policía, por ahí hay discursos ambivalentes. Hay ciertos sectores que ven cuerpos policiales ineficientes, corruptos y tal, pero también otros que los ven con las manos atadas, que no pueden no pueden desplegar todo su repertorio de estrategias para prevenir el delito, porque o bien los políticos o bien la justicia los tienen ahí contenidos, que si no serían eficientes. Pero bueno, en definitiva la policía tampoco se ve beneficiada por los elevados niveles de inseguridad subjetiva. Así que
En definitiva, de lo que venimos diciendo hasta acá, se deduce que el miedo al delito, o más en términos generales, el sentimiento de inseguridad, es un problema en sí mismo. Además, adicional al problema de la delincuencia real. La gran pregunta es si el miedo al delito, la seguridad subjetiva, es una derivación directa del problema objetivo. Es decir, si se comporta como un espejo, de forma tal que cuando hay mucha delincuencia real, hay mucho miedo al delito, y cuando disminuye la delincuencia real, disminuye el miedo al delito. Si hay correlaciones, o no, o si el miedo al delito es un fenómeno... Cuando digo miedo al delito, siempre pensemos en sentimiento de inseguridad, mejor dicho, que abarca todo lo demás que ya mencioné. Decía, o hay un comportamiento o hay emparejamientos, un comportamiento tipo espejo, o el miedo al delito es algo caprichoso. El miedo al delito tiene sus propias lógicas y no tiene nada que ver con lo que pasa con la delincuencia real, ¿no? Es un problema distinto. Acá es difícil construir respuestas a esta pregunta, sobre si las dos dimensiones van de la mano o no van de la mano. Es difícil porque es un campo donde ya de por sí la propia investigación es compleja, y además los recursos con los que se cuenta y que se suelen invertir son bastante deficitarios, y especialmente la estadística oficial. Después, si quieren, hablamos un poco acerca de los problemas que tiene la estadística oficial a la hora de contar los delitos. Son problemas graves, uno no puede confiar demasiado en esos números. Entonces es difícil tener un parámetro que sirva como medición de lo que realmente ocurre, hablando de la faceta objetiva. En lo subjetivo se hacen encuestas y censos, ¿no? Y es más o menos fácil medir cuánta cantidad de gente está preocupada y en qué alcance tiene esa preocupación. Pero en lo objetivo no tenemos diagnósticos muy claros, y no los tenemos, primero porque no hay inversión en investigación en esta materia, y segundo porque si lo hubiera, igual los instrumentos suelen ser bastante deficitarios, acá y en el primer mundo, donde invierten mucho también. Lo que plantea Kessler sobre este tema es que hay una especie de autonomía relativa entre las dos dimensiones de la inseguridad. ¿Qué significa que hay autonomía relativa? Bueno, que la delincuencia real produce miedo al delito, pero es solo uno de los disparadores de ese miedo al delito. Ahora vamos a volver sobre esta idea. Lo interesante es que algunas investigaciones encuentran situaciones paradójicas. Esta que les mencioné hoy, la pionera en Estados Unidos en la década del 60, es un ejemplo. La gente estaba muy preocupada por el aumento de la criminalidad, el presidente invierte muchos recursos en una investigación acerca de por qué creció el delito, y resulta que la investigación arrojó como resultado que el delito no había crecido el miedo. Entonces ahí se divorciaron las dos caras del problema. Creció mucho una y no había crecido la otra. Después hay otras situaciones parecidas, así, si quieren llamarlo divorcio estadístico. En Europa, entre el 2000 y el 2005, se reduce del 20 al 15% de la población que había sido victimizada, y se duplicó la población que sentía miedo al delito, ¿no? Que sentía sensación de inseguridad. En Argentina pasa más o menos lo mismo entre el 2003 y 2007, donde hay una cierta coincidencia de que los delitos en ese periodo bajaron, como mejoraron también varios indicadores sociales, y sin embargo el miedo al delito creció bastante en ese periodo. Después están esas otras paradojas asociadas a grupos sociales específicos, como decíamos, las mujeres, que suelen expresar más miedo que los varones, pero a la hora de mirar las estadísticas tienen menos. Los adultos mayores, que pasa más o menos lo mismo. Pasa también que ciertos sectores son señalados como
elementos productores de delito en buena proporción. Me refiero a los pibes chorros, los menores, varones, jóvenes de clases subalternas, son señalados como uno de los principales amenazas en términos de delito, y después cuando uno va a ver las estadísticas resulta que la participación de menores de 18 años de edad en la criminalidad es bastante menor. Después si quieren volvemos sobre esto porque hay que hablar de cómo se producen esas estadísticas, pero pese a que las estadísticas, como acabo de decir, no son confiables, hay una puntualmente que es especialmente confiable, que es la estadística de homicidios dolosos, y ahí los menores aparecen muy subrepresentados, no llegan al 5%, de 5 o 10, dependiendo de los lugares, los momentos, pero 2% de los autores identificados como menores de edad. Entonces, pareciera que no va de la mano lo que pensamos y sentimos en estos casos que estoy enumerando con lo que nos muestran las estadísticas, con todos los problemas que las estadísticas tienen, sobre lo que si nos da el tiempo vamos a volver. Por otro lado hay correlaciones. Correlaciones porque siempre que, se suele decir que siempre que el delito aumenta, aumenta el miedo. Ahí no se han detectado paradojas. No suele suceder que cuando la criminalidad real incrementa y el problema de la delincuencia se agrava, la gente se sienta más segura. Eso no suele pasar, por lo menos no se ha detectado nunca. Y por otro lado, se ha visto también que los países que expresan más miedo o más sensación de inseguridad son los que tienen problemas más gruesos en términos de criminalidad. Latinoamérica y el Caribe, puntualmente. Son los campeones de sensación de inseguridad y son los campeones de delincuencia real también, tasas de homicidio y demás. Y pasa Nicolás, lo mismo, se replica en los barrios. Sí, perdón. Puede tener que ver también no solamente que aumenta el número de delitos, sino que aumenta la gravedad en los delitos. Menos delitos, pero más violentos, más graves. Puede ser eso, no es el robo simple, sí, sino que es el castigo, el maltrato, mirá, la muerte, con torturas, etc. Vos estás pensando estás pensando en el caso de Argentina, ponele. Y Brasil también. Brasil. Claro, el caso de Brasil, de los países del estilo México, Colombia y el Caribe, tienen, es otra cosa, digamos. La delincuencia real está atravesada por los problemas de las maras, los carteles, bueno, tiene una dimensión estructural un poco más profunda, y eso se ve en los números, y se ve también en los censos acerca del sentimiento de inseguridad. Uno diría que, bueno, si el delito se ha puesto más violento, por ejemplo, hablando de Argentina, debería haber más homicidios, ¿no es cierto? Y sin embargo, no, las tasas de homicidios que tenemos hoy no difieren mucho a las que teníamos hace 20 años. Por ejemplo, Argentina se está moviendo en el orden de los 5 y pico homicidios cada 100.000 habitantes, lo mismo que en la década del 90, con picos en los momentos en el 89, en el 2001, al compás de las crisis sociales, también han aumentado los homicidios dolosos, o fenómenos específicos en algunos lugares como Santa Fe, que llegó a tener hace unos años tasas de homicidio, no digo colombianas, pero casi, ¿no? Por fuera de esos casos y situaciones atípicas, la cantidad de homicidios se mantiene más o menos estable. Y uno diría, bueno, pero son estadísticas, que ¿quién hace esas estadísticas? Son totalmente desconfiables. Hay un cierto consenso acerca de que el homicidio doloso es uno de los pocos delitos que tiene baja cifra negra. ¿Por qué? Bueno, porque los cuerpos, tarde o temprano, las muertes se denuncian, ¿no? Salvo casos excepcionales. Y las agencias del sistema penal, que son las que producen la estadística oficial, me refiero puntualmente a la policía y a la justicia, porque para cuando el caso llega a la cárcel ya está procesado, ya está anotado, algún policía lo anotó o registró, o algún fiscal o juez lo anotó o registró. El sistema penal se preocupa especialmente por perseguir estos casos. Después, si lo aclara y esclarece y condena a alguien o no, es otro tema, pero que se anota, porque de vuelta son episodios sobre los cuales la atención del sistema penal recae especialmente.
porque son graves y porque hay mucha demanda social de que se haga algo porque alguien mató a otra persona, ¿no? Doctor, una pregunta. Hay baja cifra negra ahí. Sí, Lucio. En las situaciones de paradoja, ¿qué es lo que produce que incluso baje la criminalidad y suba el miedo? Bueno, vamos ahí, mirá. Porque después me gustaría hablar un poco más de estadísticas, pero no sé si vamos ya a llegar. La respuesta sería, mirá, el sentimiento de inseguridad tiene muchas fuentes o disparadores distintos. Hay distintos elementos que alimentan el sentimiento de inseguridad, uno de los cuales, quizá el principal, sea la delincuencia, pero no el único. O sea, de todas esas fuentes que riegan el sentimiento de inseguridad, la delincuencia es uno, pero no es la única, ¿no? Eso explica que haya relaciones, que uno no pueda decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y esto es una sensación y nada más, como dijo alguna vez algún ministro de Seguridad en Argentina, pero permitiría explicar las paradojas. ¿Cuáles son los otros disparadores? Bueno, ahí los ven en pantalla, no vamos a profundizar sobre todo, porque de vuelta no tenemos tiempo. Factores ambientales se refieren a entornos y personas que nosotros percibimos como amenazas, espacios desprotegidos, espacios descuidados, oscuros, con basura en la calle, con tránsito desordenado, con pibes en la esquina. Yo me siento inseguro en un escenario así. Y sin embargo todavía no me victimizaron, ¿no? Por el lado de la delincuencia no puedo explicar eso. Lo explico por el lado de los factores ambientales, lo que algunos llaman presión ecológica, ¿no? O, bueno, podríamos seguir hablando, pero vamos a tratar de avanzar. Ahí tenés algo, factores ambientales. Tenés lo que dicen los medios de comunicación y los mensajes que transmiten. Tenés lo que dicen y hacen los políticos, las decisiones que toman y los discursos, y cómo marcan agenda también, las dirigencias políticas. Tenés las desconfianzas en las instituciones. Esto como que hay una retroalimentación. Elevados niveles de sensación de inseguridad producen desconfianza en las instituciones, pero a la vez la desconfianza en las instituciones retroalimenta el miedo al delito, porque yo me siento desprotegido, porque quienes se tienen que encargar de solucionar este asunto no lo hacen, no sirven, son ineptos para tratar el problema. La aceptabilidad del delito apunta, es un concepto que se construyó para tratar de explicar por qué algunas sociedades con bajo delito, como por ejemplo Chile, tienen unos, Chile, Uruguay, Argentina relativamente, tienen unos niveles de sensación de inseguridad parecidos a los países más violentos de Latinoamérica. Bueno, porque hay una idea de que en los distintos contextos culturales, en los distintos países, puede haber cierto acostumbramiento a convivir con el delito o no. Y en la medida que no haya ese acostumbramiento, poco niveles de criminalidad nos van a preocupar mucho, porque no estamos resignados a convivir con eso, no lo naturalizamos. En cambio, si naturalizamos muchos niveles de inseguridad, eso no va a traducirse en la dimensión subjetiva en un crecimiento exponencial. ¿Se entiende un poco esa última idea? No sé si fue del todo clara la explicación, pero apunta a eso. Si les interesa todo esto, vean, o sea, yo les diría, compren el libro de Kessler, que mostrábamos hoy, el sentimiento de inseguridad que está arriba. Y si no, si lo quieren escuchar ahí en velocidad acelerada, mientras lavan plato o cuelgan ropa, está bastante bien, muy claro la presentación que él hace bajo este título en YouTube, que de alguna forma sintetiza un montón de ideas que están en el libro. Y a veces con esto de la virtualidad lo podemos aprovechar. Capaz que les puedo subir incluso el link. Igual si lo googlean así va a aparecer. No hay ningún misterio. Les sugiero que lo escuchen para profundizar todo esto que venimos hablando hasta ahora. A partir de ahora me gustaría pasar a... ¿Quieren comentar algo más de lo que venimos diciendo? Me gustaría, les decía, pasar al tema de más íntimamente asociado a las políticas de seguridad y la política criminal, para pensar un poco acerca de las medidas que se toman en esta materia. Hay, dicen estos autores que aparecen en pantalla, Binder, Sain y algunos más,
un modelo tradicional de gestionar y de gobernar el problema de la seguridad en Argentina, que estuvo vigente por lo menos hasta fines de los 90, que tiene que ver con lo que ellos denominan estrategia de doble pacto. Habría, dice por ejemplo Saín, una especie de pacto, un acuerdo tácito o implícito entre las dirigencias políticas y los altos mandos policiales. En el marco de ese acuerdo, de esa relación entre estas instituciones, lo que hace la política básicamente es delegar completamente el diseño estratégico y la implementación práctica de las políticas criminales y la conducción operativa y estratégica de las propias policías. Mira para otro lado la política, se desentiende casi por completo y pone en manos de la policía la gestión y el gobierno del problema de la seguridad. A eso apunta, después van a volver en la clase sobre sociología de la policía. Esta lógica tiene sus derivaciones: autonomización de la policía, del gobierno político del problema, politización de la seguridad. Bueno, sobre eso van a volver. Pero un poco la pretensión de la política pasa por ese lado: entregar a la policía la gestión del problema y a cambio pretender, ¿qué cosa? No un gran resultado en términos de que se reduzcan los índices de delincuencia, sino simplemente sobrevivir en términos políticos. Cualquier mandato de los políticos lo que pretende es sobrevivir a las crisis de seguridad que pudieran aparecer, ¿no? Que no haya crisis desestabilizantes, surfear el problema de la inseguridad, que no sea gran noticia la inseguridad, que pase desapercibida. Eso es lo que pretendemos. No pretendemos trazar un objetivo racional como podría ser disminuir el 20% en 4 años la cantidad de homicidios. Eso no le importa a nadie en la sociedad y a ningún político en particular, sino que el problema no estalle y vengan a pedir mi cabeza con pancartas de basta de inseguridad, ¿no? Que caiga un ministro, que haya aglomeraciones de gente en la municipalidad, en la gobernación, en la casa de gobierno. Eso es lo que se pretende, ¿no? ¿Cómo logre esto la policía? No importa. O sea, no es que va a estar la política ejerciendo un control celoso acerca de cómo la policía despliega estrategias para producir este resultado. Le da autonomía plena, y si gestionar el problema implica involucrarse activamente, incluso en actividades delictivas, eso no importa. No va a haber una rendición de cuentas que hacer, ni mucho menos. Y ahí se traza un segundo pacto entre las policías y distintos actores en el mundo social que tienen un rol importante en los mercados criminales. Y hay participación policial o connivencia y encubrimiento policial de las actividades criminales. Y lo que se genera es una tolerancia a ciertos niveles de criminalidad y de delincuencia. Mientras la delincuencia no supere ciertos estándares, que son los estándares tolerables, no hay problema. Y la policía no va a entrar en crisis con los sectores criminales, ¿no? Esta sería la lógica. Hay como un acuerdo para que el problema de la criminalidad real se mantenga ahí contenido y no estalle. Con participación, connivencia, recaudación policial, etc. Esto por distintas razones habría entrado en crisis este modelo de gestión del problema en los 2000. En los años 2000 cambia el mundo del delito y algunos dicen hasta las instituciones policiales se hicieron más transparentes, la ciudadanía puede controlar ahora más fácilmente a las policías, de forma tal que esta estrategia de doble pacto ya empieza a hacer agua y la situación se empieza a desbocar, ¿no es cierto? Frente a eso aparecen distintas alternativas. Algunos se tratan de aferrar a esta estrategia, de tratar de reconstruir estos acuerdos y acompañar este modo de gestión con el discurso de la mano dura, ¿no? Y de la tolerancia cero y ser duros con el delito y reforzar las policías con más
recursos materiales, con más funcionarios en la calle. Tratar de emparchar esto que conocemos como estrategia de doble pacto y tenerla un poco más de lógicas de mano dura y ser duros con el delito. Y otros empiezan a plantear políticas alternativas. Digamos, acá la izquierda ha tenido un problema siempre, que es que no ha sabido construir discursos. La izquierda me refiero a gobiernos progresistas que tienen visiones críticas de estos modos de producir seguridad. No han elaborado por su parte estrategias alternativas. La izquierda, cuando habla de seguridad, se aferra al discurso de las garantías y se aferra a la idea de que hay que transformar la sociedad para que seamos una sociedad menos desigual, entonces va a bajar el delito. Las garantías está bien, obviamente, no vamos a renegar de eso, pero las garantías lo que me dicen es qué cosas yo no puedo hacer para producir seguridad, dónde están los límites. El discurso de las garantías es un discurso de límites. Yo no puedo torturar a una persona para esclarecer un delito, pero las garantías no me van a decir cómo esclarecer el delito, ¿no? O cómo evitarlo de antemano. Y lo de la reforma social está bien, pero pareciera un discurso que nos deja sin plan de acción, sin estrategia en el corto y mediano plazo. Hay que esperar la revolución, y si la revolución no pasa, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, lo único que queda en el medio es la mano dura. Entonces, a partir de ahí, digamos, hay una preocupación bastante actual, se está actualmente trabajando en esto, en el diseño de estrategias alternativas en materia de prevención del delito. Y la academia, en primer lugar, lo que hizo es mirar afuera, lo que estaba pasando, las cosas que se estaban discutiendo en el primer mundo. Y ahí lo que apareció como alternativa a la mano dura es esto que se llama la nueva prevención del delito. Distintas estrategias políticas que, digamos, ahora vamos a mencionar algunos ejemplos, pero que tienen algunos rasgos en común entre todas ellas. Son muy heterogéneas, no se parecen mucho entre sí, las distintas estrategias que distintos gobiernos han empezado a implementar en materia de prevención del delito, además de lo que sucede, o por fuera de lo que sucede con el sistema penal. Cambiar de modelo de policía, por ejemplo, hacia una policía comunitaria no tiene mucho que ver con instalar cámaras de seguridad en la calle, ¿no? Son cosas totalmente distintas. La emergencia de la seguridad privada tampoco. La asunción de funciones por parte de los municipios, que eran actores públicos totalmente desplazados de la gestión de la seguridad históricamente, tampoco tiene que ver mucho con todo lo anterior. Y sin embargo, todo eso está pasando. Entonces, algunos rasgos comunes de esto que se llama nueva prevención aparecen acá. A la izquierda es un cuadro de Ragnuni, de la lectura complementaria. Léanlo, no vamos a repasar todo. Estos elementos de la derecha los marca Soso en alguna de las lecturas que les mencionaba. Dice que hay nuevos actores trabajando sobre el tema, ya no solo el gobierno, a través de la policía, la justicia y la cárcel, no solo los gobiernos nacionales y provinciales, sino también los gobiernos municipales, y también distintos sectores comerciales, el mercado, y los propios ciudadanos, ¿no? Empiezan a producir prácticas en materia de prevención del delito. Coordinación de esfuerzos, esto de tratar de que se ensamble la actividad de los distintos actores que mencionamos recién, que esos esfuerzos tengan una lógica de trabajo común. La localidad de las respuestas tiene que ver con pensar el problema del delito en pequeña escala, no tratar de trabajar sobre el delito a nivel nacional, sino focalizarse en distintos territorios específicos. Y la producción de conocimiento científico más o menos serio acerca de lo que sucede con la criminalidad. Que es esto último es interesantísimo, como cuando uno intenta averiguar cuáles son los diagnósticos que actualmente existen en materia de delito y en materia de
las herramientas que tenemos para prevenir el delito, se encuentra con que casi que no hay. Esos diagnósticos casi que no existen, son demasiado genéricos, demasiado rudimentarios, demasiado deficitarios. La otra vez he escuchado la charla de una persona que asumió como ministro de Seguridad en una provincia y decía, yo pregunté cuántos policías hay y me dieron 3 números distintos, ministro de Seguridad, y la diferencia entre un número y otro era de 10-15%. O sea, no sabemos ni cuántos policías hay a la hora de construir un diagnóstico sobre las herramientas que yo tengo. Imagínense, dice, si pregunto cuántos patrulleros hay, y de esos cuántos andan. Imposible. ¿Cuántas armas circulan? ¿Y quiénes las tienen? Por eso Y me por el parece lado que de la hay, delincuencia ni hablar. perdón, pero faltaría como Sí. ítem también la inversión. Ahí falta inversión, que lo estás mencionando, ¿no? Yo diría que el problema es previo incluso, digamos. Diría que tradicionalmente se ha gestionado la política de seguridad gobernando personas que representan amenazas, ¿no? Que se apunta a eso, se apunta a barrer gente que genera molestias, amenazas, correrla de determinados espacios urbanos hacia otros espacios urbanos o meterlas presas. Eso es producir seguridad, no reducir conflictividades, no reducir delitos. Pues si no tenemos unos instrumentos que sirvan para diagnosticar el delito a esta altura del partido es porque el sistema de seguridad no los ha necesitado. Ha estado produciendo de seguridad sin saber demasiado sobre el delito. ¿Por qué? Porque no trabaja sobre el delito, trabaja sobre personas, diría yo. Entonces, si hay inversión o no hay inversión es un problema que viene después. Primero yo tengo que orientar y apuntar bien, digamos, enfocar bien el problema. Quizás haya inversión, pero haya inversión en estas formas tradicionales de producción de seguridad. Yo no estoy muy seguro de que los presupuestos que tiene la policía, la justicia y la cárcel sean bajos en términos de gasto público. Creo que se gasta bastante plata. Quizás producir una estadística no sea tan pero tan costosa en términos de presupuesto nacional. Sin embargo, no se hace. Entonces, si no se hace, quizás la respuesta venga antes. O quizás no, quizás sea un tema presupuestario. Bueno, y acá ya tenemos muy poco tiempo para dedicarle a algo que es muy pero muy importante, especialmente importante en términos del parcial. O sea, para los que a ustedes les interesa, esto va a entrar en el parcial. Y acá los voy a derivar a las lecturas, especialmente a la que les marqué como más breve de Soso. Traten de leer eso. Y la clasificación de las distintas estrategias de prevención del delito que hace Soso en ese trabajo o en el otro. Pero algunos de los trabajos de Soso léanlos, porque él lo que trata de hacer acá es en realidad lo que hace es traducir unas lecturas que se han producido en Norteamérica y Gran Bretaña acerca de cómo clasificar las cosas que se dicen y hacen para prevenir el delito. Son como estas nociones que ustedes ven ahí, de alguna forma cualquier idea que podamos pensar acerca de cómo prevenir el delito, deberían encuadrar en alguna de estas tres, ¿no? Si estamos hablando de prevención del delito por fuera del sistema penal, si me dicen, bueno, hay que contratar más policías, y bueno, no, estamos hablando del gobierno, lo que llamamos gestión tradicional del problema. Pero si la pregunta es, pensemos ideas y estrategias distintas o complementarias, sin que esto signifique suprimir las policías, justicias y cárceles. Además de eso, pensemos otras cosas. Bueno, las respuestas que demos tendrían que caer más o menos por acá. Estaría interesante hacer un ejercicio, yo preguntarles a ustedes qué se les ocurre hacer, ustedes contestarme e ir viendo, pero tenemos muy poco tiempo. Así que voy a mencionar algunos conceptos, ejemplos y críticas de estas tres categorías. Y les encomiendo especialmente, como les dije recién, que lean este tema. La estrategia situacional o ambiental engloba un conjunto de intervenciones que lo que apunta a hacer es a rediseñar o transformar o manipular los entornos y los escenarios en los que se suele producir la actividad criminal que yo quiero prevenir. Repito, miro una actividad criminal específica, leo en qué escenario, en qué entorno, en qué ambiente o en qué situación, por eso el nombre situacional o ambiental, se suele producir esa actividad y trato de transformar ese entorno para
reducir las oportunidades de que el delito suceda, ¿no? Es decir, hago menos probable que el delito suceda a través de la transformación de los contextos, situaciones, ambientes y entornos en que ese delito se produce. Y esas transformaciones tienen 3 objetivos distintos. Por un lado, aumentar los esfuerzos involucrados en la realización de la conducta. Es decir, en otras palabras, que sea más difícil llevar a cabo el acto criminal. Por ejemplo, poner rejas y un perro en una casa. Desde el momento en que instalo la reja y el perro es más difícil entrar a robar esa casa, ¿no? Aunque parezca una medida muy simple. Podemos pensar otras más complejas desde ya, pero podemos pensar en las mamparas, en los cajeros de los bancos, ¿no? Que no dejan ver quién retira dinero, quién no, los controles que se hacen sobre eso. Entonces, aumentamos los esfuerzos involucrados en la realización del acto, o bien, en segundo lugar, elevamos los riesgos que el acto supone, especialmente el riesgo de detectar al infractor. Típico ejemplo de las cámaras de seguridad o alarmas. Yo, en vez de ponerle reja y perro a la casa, la dejo igual, pero instalo una alarma. ¿Va a ser más difícil entrar? No, no va a ser más difícil entrar. Lo que va a ser es más probable la detección de esa persona, porque la alarma va a sonar, ¿no? Entonces, por ese lado, elevo las probabilidades de identificar al agresor. Y en tercer lugar, reducir las recompensas del delito, ¿no? El manejo de recaudaciones, algo que no sea más difícil entrar, no sea más fácil detectar a la persona, pero que no sea tampoco un buen negocio delinquir porque no hay nada que llevarse. Ahora vamos a pensar. Un ejemplo de esto muy clásico en Mar del Plata, y pienso que en otros lados también, es el de los colectivos. Quienes tengan cierta edad se acordarán que era un problema el robo a colectiveros, que llevaban toda la recaudación del día al final de sus recorridos. Se tenían toda la plata encima. ¿Cómo se previno ese delito? Se sacó la plata de ahí. ¿Fue más difícil robar a los colectiveros? Capaz que no. ¿Fue más fácil detectar a los agresores? No sé. Pero seguro que no había plata para llevarse, porque estaba el tema de las tarjetas, ¿no? Entonces, fíjense como una pequeña transformación en el escenario reduce las probabilidades de que suceda el delito. Entonces, como características de esta estrategia es que estamos pensando, digamos, podríamos marcar algunas. Estamos, en primer lugar, pensando en formas muy específicas de delincuencia. No estamos hablando de prevenir el crimen, ni prevenir los robos, sino que estamos hablando de prevenir los robos en Mar del Plata en los colectivos, ¿no? Muy, pero muy chiquito el problema, muy específico. Si habláramos de salideras bancarias, las medidas serían otras, distintas. Si habláramos de entraderas, las medidas serían otras, ¿no? Otra característica de estas medidas es que son muy visibles. Bueno, todo esto, las características también repásenlas en las lecturas, son muy visibles, trabajan sobre la idea de disuasión, tienen afinidad con gobiernos de signo neoliberal, digamos, en el sentido de que hay una fuerte impronta de delegación de la gestión de los problemas a los propios individuos. O sea, esto es muy compatible con la idea de pensar que el Estado en general es una institución boba, torpe, monopólica, que actúa por fuera de las lógicas de incentivos y desincentivos, entonces no es eficiente, y que siempre la gestión privada es un poco más exitosa, porque hay competencia, porque hay incentivos, ánimo de lucro, etc. Entonces, siempre que se pueda delegar alguna actividad en los particulares, lo hacemos. El particular que instala las rejas o pone la alarma, ¿no? Por ejemplo. Como crítica, vean también vean los ejemplos. Acá se habla de reaprovechar los espacios públicos degradados, terrenos baldíos, espacios que uno define, como dijimos recién, como bocas de lobo y tal, poner iluminación en las calles, cámaras de seguridad, todo lo que tiene que ver con la vigilancia privada, ¿no es cierto? También entraría por acá. Todas estas estrategias vean distintos ejemplos y repasen las críticas. Lo interesante de pensar todo esto en común es decir que
es sacar algunas conclusiones interesantes en términos de qué grado de efectividad pueden tener estas medidas, y cuáles son sus beneficios, ventajas, y cuáles son sus desventajas. En general se dice que, a la hora de evaluar los efectos, se dice que todas estas estrategias lo que hacen es producir consecuencias en el corto plazo. O sea, yo no tengo que esperar 5 o 10 años, o 3 o 4 años, para que los efectos se produzcan. Los efectos, buenos o malos, se producen inmediatamente. Yo instalo la cámara de seguridad, o pongo la alarma y el cartelito de casa protegida por Prosegur y tal, y los efectos que eso pueda producir, buenos o malos, los va a producir enseguida. Distinto a lo que vamos a ver, que es la estrategia social, que tiene que ver con trabajar en los barrios periféricos, con jóvenes que pueden caer en el delito el día de mañana, tratar de construir lazos entre esos jóvenes y el mundo de la educación, de la cultura, del deporte, del trabajo. Bueno, eso si produce algún resultado, lo produce en el largo plazo. La estrategia situacional no. Los efectos son más o menos inmediatos. Son, ya dijimos, medidas visibles, son medidas en general económicas, salvo algunos casos, entonces son medidas que se han estado tomando en buena cantidad, en distintos contextos culturales y sociales. Y por el lado de las críticas, me parece que la objeción más importante a esta estrategia tiene que ver con lo que se llama efecto de desplazamiento. Es decir, esta idea que ya ustedes estarán pensando, acerca de que si instalo una cámara de seguridad acá, por ahí el delito se corre para allá, ¿no es cierto? O sea, la distribución del mismo problema hacia otros espacios. Eso sería el desplazamiento geográfico. También uno podría decir el eventual desplazamiento horario. Si pongo una garita de seguridad con una persona a la noche, a partir de las 8, por ahí el mismo delito sucede a las 7. Entonces se estaría corriendo ya no de lugar, sino de franja horaria. Pero hay, más allá de esto, otras dos formas de desplazamiento que son interesantes. Una es el desplazamiento táctico, que es cuando el mismo delito se sigue cometiendo, pero de distinta manera. Y acá el ejemplo que se suele usar es este de los autos modernos, que para ser robados necesitas que tener la llave que tiene el chip, que hace contacto con el chip del volante, y si no tenés la llave no te robas el auto. Antes un auto te lo robabas con 2 alambres, ¿no? Los que sabían. Si vos cambias esto, pero no modificás los incentivos que están detrás de este fenómeno delictivo, todo el mercado de autopartes y tal, por ahí lo único que lográs es que se sigan produciendo la misma cantidad de robo de autos, pero en forma más violenta. Cambia la forma, desplazamiento táctico. Porque necesitas tener la llave que tiene la persona, entonces robás el auto robándole a la persona, capaz que con arma, ¿no? Lo que antes te llevabas en ausencia de la persona con un alambre, te lo llevabas con un arma en presencia de la persona. Entonces, si en algún momento sucediera algo así, eso sería más bien problemático. Y otro sería el desplazamiento de blancos, donde acá de lo que estamos hablando es de que sucede lo mismo, pero la víctima es otra. Y volviendo al ejemplo de los colectivos, habría que pensar si la menor cantidad de robos a colectivos no se tradujo en una mayor cantidad de robos a taxis y remises en las periferias de noche. ¿No? No lo sabemos porque obviamente no hay investigaciones sobre esto desde ya. Pero ese sería un ejemplo de detectarse que esto pasa. Uno puede tener intuiciones, pero si esto fuera así, estaríamos ante un desplazamiento de blancos. Después lean las otras críticas, especialmente lo que se llama reproducción de mentalidad de fortaleza, la idea de que si uno ve símbolos asociados a la protección contra el delito, esos símbolos le recuerdan todo el tiempo de que el problema existe. Entonces, eso aumenta la sensación de inseguridad en vez de reducirla. Algunos dicen que estas formas de prevención solamente están asociadas al delito contra la propiedad. Yo no creo que sea del todo así. Me parece que en casos de violencia institucional incluso se pueden... De hecho, en Estados Unidos vieron las cámaras que llevan los policías en el cuerpo, las bodycam. Bueno, es algo de esto y eso sirve para prevenir violencia policial, no delitos contra la propiedad. Entonces no es necesariamente así, aunque se lo suele mencionar como uno de los problemas. Después está, voy a decir 2 palabras antes de terminar, lean las demás críticas, y está la estrategia social, que vendría a ser lo opuesto, la estrategia o la táctica que compite con la situacional. Lo que hace la estrategia social
Bueno, algo muy importante que no dije de la situacional es que presupone cierta explicación del delito asociada con la idea de la elección racional. ¿Se acuerdan de que el delito es un buen negocio? De que el delito es el resultado de la oportunidad, lo que decían los clásicos en la época de la Ilustración y que vuelven a decir en Estados Unidos todas unas nuevas corrientes de neoconservadores y la nueva derecha, que depositan en la decisión individual de la persona el problema del delito. Si eso es así, hay que desincentivar. La estrategia social asume, por el contrario, que el delito sucede porque existen condicionamientos externos. Cualquier funcionalista de los que estudiamos la clase pasada estaría mucho más de acuerdo con implementar tácticas sociales. ¿Por qué? Porque las tácticas sociales apuntan a modificar los disparadores de naturaleza social o cultural que operan como condiciones de posibilidad para que el delito suceda. Aquello de la exclusión, de la marginalidad y demás. Se trata de afectar esos procesos económicos, sociales y culturales que funcionarían como estímulo para que el delito ocurra. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo se implementa una estrategia social? Bueno, armando equipos interdisciplinarios y yendo a los barrios. Equipos interdisciplinarios que van a los barrios y tratan de alejar del mundo del delito a los que uno define como potenciales agresores, que suelen ser quienes, los jóvenes varones que están en la calle. Sacarlos de la calle, vincularlos con actividades deportivas, reinsertarlos con el mundo del estudio, vincularlos al mundo del trabajo, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que puedan trabajar también en la protección de derechos. Son, como ven, el contraste de lo anterior. Acá los gobiernos, esto tiene afinidad ya no con gobiernos de derecha y neoliberales, sino con gobiernos más bien intervencionistas, que están especialmente preocupados por transformar el mundo social. En ese sentido son progresistas. Son tácticas que uno desde la izquierda podría ver como superadoras, pero que tienen también sus problemas graves. Entre esos problemas graves está el del financiamiento, porque son medidas especialmente costosas, está el de la incertidumbre acerca de los resultados, porque los efectos se producen en el larguísimo plazo, está la incapacidad de producir resultados en términos de sensación de la dimensión subjetiva del problema de la inseguridad, que es algo sobre lo que dijimos que los gobiernos se tienen que hacer cargo. Si hay alguna bondad que tiene la estrategia situacional es que, por lo menos en el corto plazo y por fuera de lo que se llama mentalidad de fortaleza, tiende a generar una sensación de seguridad mayor. En cambio, la estrategia social no produce mayores niveles de seguridad subjetiva. ¿Por qué? Porque nadie ve a esos equipos interdisciplinarios en los territorios urbanos excluidos, trabajando sobre jóvenes. También está el problema de confundir la política social con la política criminal y pensar que está bien hacer política social porque prevenimos el delito, ¿no? Instrumentalizar la política social, cuando en realidad está bien hacer política social porque está bien y punto. También está el problema de lo que serían los efectos estigmatizantes. Yo ya de temprano señalo a ciertos jóvenes como probables delincuentes, ¿no es cierto? Y está esa idea de que puede haber una asunción de rol posterior, y yo puedo estar estimulando eso en vez de desalentándolo. Pero hay un cuestionamiento que me parece especialmente interesante, que es que todas estas tácticas sociales solo apuntan a la mano de obra de la criminalidad de mercado, o la criminalidad compleja. Muchos fenómenos de delitos que tendemos a asociar con el problema de la seguridad, por ejemplo, el robo de autos, por ejemplo, la circulación de drogas, la circulación de armas, las zonas liberadas para robar casas, la trata de personas. Estamos hablando del núcleo duro de la inseguridad, los delitos que nos importan en el sentido más puro y duro del término de seguridad. Atrás de todas esas formas delictivas y otras que podríamos pensar muchísimas más, hay unos mercados estructurados bastante consolidados, ¿no? El pibe que roba un auto no va a pasear por Güemes con ese auto, lo vende. Y después se desarma, y después se venden las autopartes, y después la clase media que nos quejamos de los robos de autos, compramos esas autopartes para no ir a Ford y pagar una fortuna. Entonces,
hay toda una estructura de mercado y unos patrones culturales que están atrás del problema del robo del auto en sí mismo, que quedan inalcanzados por la estrategia social. Y quienes manejan el mercado criminal no son personas que necesiten, no son personas excluidas socialmente y económicamente hablando, ¿no? O el comisario, o para no caerle siempre a la policía, el fiscal o el juez corrupto, que participan de estos mercados, no necesitan que los lleven a la universidad o al colegio, porque están descomprometidos del trabajo y del estudio. Son personas perfectamente incluidas. Sin embargo, decir que con más inclusión vamos a solucionar estos mercados parece que no funciona. Lo que sí puede hacer es correr a ciertas personas de su rol de mano de obra, pero vendrán otros a ocupar ese lugar, ¿no es cierto? Así que tampoco parece ser aisladamente, si se implementa aisladamente, la gran solución para el problema de la delincuencia. Y por último está la estrategia comunitaria, que voy a decir solo 2 palabras, que la definimos como aquellas estrategias en que los vecinos, la comunidad, community es una palabra que se usa mucho en los estudios anglosajones sobre el tema, nosotros diríamos los vecinos, y el barrio aparecen como actores fundamentales, los vecinos actuando o el barrio como espacio de intervención. Si aparecen algunos de estos 2 elementos, bueno, estamos ante una estrategia comunitaria. Esos programas que estimulan los gobiernos municipales en algunos lugares, por ejemplo, para que todos los vecinos de un barrio saquen la basura a determinada hora, que eso se ha implementado en algunos lugares, aunque suene raro, o estén conectados por WhatsApp y tengan una forma rápida de comunicación, bueno, todo eso implica estrategias comunitarias. El problema es que no hay una forma, está mal para mí, ¿no? Puntualmente, está mal la introducción de esta categoría en la clasificación, porque hay estrategias, por ejemplo, esto de sacar la basura de los vecinos juntos o cosas por el estilo, que son situacionales también, y además son comunitarias. Y hay estrategias que son sociales, por ejemplo, algunas actividades que se llevan adelante en ciertos comedores barriales con presencia de los propios vecinos, que se involucran en esa forma y planes de trabajo, que también son comunitarias y son sociales. El tema es que la clasificación está mal, no responde a la misma pregunta que lo situacional y lo ambiental. La situacional o la situacional o lo social. La respuesta en esos casos apunta a un interrogante que es cuál es la causa del delito. Si el delito es la oportunidad, bueno, yo intervengo por el lado situacional. Si el delito es expresión no de la oportunidad, sino de condicionamientos externos, intervengo desde el lado de lo social. Una pregunta distinta es quién actúa, ¿no? La estrategia comunitaria tendría que ser planteada como oposición a la prevención profesional de las agencias del sistema penal, y ahí sí tendríamos una clasificación interesante. Pero si no, es como que en una misma clasificación metemos altos, bajos y morochos. Va a haber altos morochos y bajos morochos, pero no tiene demasiado sentido esa clasificación. Así que para el parcial enfaticen las 2 primeras, especialmente, ¿sí? Con esto es todo lo que yo quisiera decir. Disculpen por ir tan rápido. Pueden dejar de compartir pantalla y preguntarles si tienen alguna consulta, quienes hayan quedado. Si no es así y no hay preguntas, pareciera que en el Sí, chat una tampoco son temas consulta. que... Sí, ¿De dónde lo leemos? Lo de Soso y la clasificación esta. ¿Cómo se llama no sé si es libro o apunte? Está en el campus. Está en el campus. Yo igual ahora después, mañana por ahí, les voy a pasar este PowerPoint y van a tener ahí el nombre. Ah, La bueno, lectura gracias. obligatoria está en el campus. La obligatoria está en el campus. La alternativa no está en el campus, la tendrían que buscar. Se llama Gobierno Local y Prevención del Delito en la Argentina, de Soso. Máximo Soso, revista Urbio. Lo googleás y aparece en un minuto. Yo estudiaría esa en tu lugar, pero lo que marca el programa es esto otro.
Discúlpame, ¿me lo Pero repetís? lean, ¿Gobierno eso sí, local? léanlo porque yo... Y prevención del delito en Argentina. ¿Ese es el que está en YouTube también? Ay, Ese es un texto, lo que soy yo yo. te digo. Si encontrás alguna explicación, sí, si encontrás alguna explicación de Soso en YouTube sobre este texto o este tema en general, mirala porque va a ser interesante. Yo no, pensé tengo que era presente. este. Como habías nombrado No, otro el otro es Kessler. Ah, Sí. No, el otro es Kessler, que yo encontré ahí un video que es bastante claro la exposición de los conceptos fundamentales del libro. El problema que tienen todos estos temas es que no hay una sola lectura. Para la mitad de la clase hay 2 o 3 libros, para la otra mitad hay otros 2 o 3. Yo les sugiero en qué hacer hincapié, como esto es así, repasen la clase, creo que esto queda grabado, más los apuntes que hayan tomado, y bien. vean el material de lectura. Yo prometo que las preguntas de este tema salen o bien de la clase o bien de las lecturas de Soso, ¿no? Bien. De ahí no, por fuera de eso no va a haber. Sí, a mí me Algo que yo haya resultó, dicho que no esté en lo de Soso. hoy me resultó re difícil. Yo no sé si a mí sola o no entendí nada, me leí del manual que venden acá en la facultad y me resultó realmente difícil. ¿Qué cosa? ¿Viste el parcialito que subieron ¿La para clase hacer o el en 10 texto? minutos? No, el texto no, pero las preguntas, el modo de preguntar y el poco tiempo para responder me resultó difícil. Ah, y porque no estudié hace mucho, por ahí, Y tendría que reforzar. ¿no? Tendría que leer las clases, sí, Acá porque unos compañeros leí... dijeron que en 5 minutos. Ah, bueno, entonces era yo. Voy a leer más. No, hay material más fácil, más ameno, más complejo, hay de todo. Yo trato de, en las clases, no referenciarme demasiado en el material, porque si no siento como que es lo mismo que leerlo, que escucharlo. Pero en este caso el material es denso y por eso les doy una alternativa y una clase que trata de ir por otros lados. Pero bueno, tu queja tiene que ver con el parcialito, no con esto que hablamos. Yo pensé que me decías que mi clase no se había entendido nada y me sentí un poco mal. No, sí, te entendí. No son tan difíciles. No, el parcial me resultó, Bueno, el de lectura bueno. no me resultó muy fácil que digamos, pero bueno, debe ser que yo tengo que afianzar más los conceptos. Bueno, no sé si quieren decir algo más. Yo en realidad tendría que estar a las 8 en otra clase y Bueno, gracias. ya son 8:10. Profesor, No es que una tengo mucho consulta. tiempo, tampoco... Sí. A lo que acaba de hablar de Sí. Soso, ¿lo podría subir a la lectura esa?